¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video de También Opinamos. Bueno, pues siempre que estén aquí en También Opinamos entrevistados o chicos para debatir, es un gran honor que estén aquí, pero doblemente es un gran honor estar aquí en algún lugar de la ciudad conversando con el padre Alejandro Solalinde, quien es sacerdote, defensor de migrantes, activista de los derechos humanos y fundador del albergue Hermanos en el Camino. Padre, ¿cómo está? Bien, contento, empezando esta nueva mañana con mucha esperanza. Bueno, padre, pues créame que es un honor que esté aquí en También Opinamos. En verdad, lo digo sinceramente, es un honor conocerlo. Hay una admiración por lo que ha hecho de su trabajo, que es un día importante en un país como México. Padre, yo creo que muchos se van de preguntar, pues, ¿quién es el padre Alejandro Solalinde? ¿Quién es Alejandro Solalinde para usted? Un buscante, un luchador, un hombre de fe, un hombre que ama a la gente. Parece que usted anda en varias partes del país y del mundo, pero normalmente, ¿cómo sigue su día de trabajo? Bueno, mi día de trabajo es levantarme muy temprano, normalmente a las 5:30 de la mañana. Hago oración, le dedico los primeros momentos del día al Señor, y luego me pongo a lavar mi ropa, la plancho. Me gusta no dar molestias a otras personas mientras yo lo pueda hacer, menos a las mujeres, y ya bastante me han dado y me han hecho. Y tomo algún alimento, algún cereal, y luego normalmente bajo con la población migrante. A veces desayuno también ahí con ellos. Si desayuno, entonces tengo que estar escuchando desde ese momento peticiones, si no, después. Y recibimos visitas en el albergue, a veces salimos. El albergue es como una ciudad, hay muchísimas necesidades, situaciones. Dentro del albergue tenemos no nada más hermanos y hermanas migrantes, sino también tenemos desplazados, familias desplazadas del Bajo Mije, que fueron desplazadas por un cacique priista, y no hemos encontrado la solución para que ellas puedan volver. Y pues todo lo demás es un día normal muy agitado, no hay un día igual. Los domingos celebro la Eucaristía con las personas migrantes, y pues a veces tengo que asistir a reuniones, recibimos visitas. Casi siempre tenemos voluntarios y voluntarias de diversas partes del mundo, y también recibimos las visitas de periodistas. Entonces es muy, muy intensa nuestra vida ahí. Padre, ¿cómo nació el albergue? Pues nació de la necesidad de proteger, primero de asistir a las personas migrantes en tantas necesidades que ellas y ellos tienen, pero después también la necesidad de protegerlos. Nos dimos cuenta que había necesidad de hacer incidencia política, generar nuevas leyes, y entonces varias personas que hasta la fecha trabajamos con ellos, empezamos a hacer incidencia con el Senado de la República, en el Congreso, con la Cámara de Diputados, y se fue logrando poco a poco pues nuevas situaciones legales favorables a los derechos humanos de las personas migrantes. Oiga, padre, muchos en México, usted lo ve, ¿no? Cuestionamos pues cómo está el país, tenemos algún diagnóstico de lo que pasa, pero en su caso, usted tuvo un diagnóstico y vio la necesidad en Ixtepec, en Oaxaca, y en México, porque no nomás es en Oaxaca el tema de migrantes, pero usted salió de la teoría del sermón a la práctica, a la acción. ¿Cómo es hacer eso, padre? ¿Cómo se sale del sermón a la práctica? Bueno, básicamente creo que el modelo, la inspiración es Jesús, pero siempre lo aclaro, siempre lo digo, no el Jesús oficial, no el Jesús del que tenemos idea y finalmente que nos ha dejado igual. No, es un Jesús vivo, un joven maravilloso que yo veo en los evangelios. En él me inspiro, y él me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que las personas son lo más importante en la vida, que hay que ayudar, proteger y servir al más olvidado, al más marginado, y descubrí que las hermanas y hermanos migrantes son hoy por hoy estas personas más vulnerables. Pero también no solamente me di cuenta de eso en ese momento,
sino que también hago una propuesta para atender a las personas más vulnerables, pero también quiero hacer una propuesta para el nivel general, para ese marco social y político y económico donde el migrante va pasando. Y entonces estamos haciendo una propuesta de revitalización espiritual a través de lo que yo llamo unos talleres del movimiento de familia del Reino de Dios. Jesús trajo un movimiento increíble, pero se apagó. No se apagó totalmente, se ha debilitado, y entonces estamos proponiendo desde los migrantes una experiencia espiritual muy fuerte para todas las iglesias, todas las religiones, o no iglesias sino religiones. Y padre, ¿por qué se ha debilitado eso? Se ha debilitado porque el sistema neoliberal capitalista en el cual vivimos le ha dado más importancia al dinero, al mercado y de hecho a la estrategia terrible de la acumulación de bienes en contra de la dignidad y de los derechos humanos de las personas. Ante esto, la espiritualidad del mundo se ha cargado sobre la parte materialista consumista y se ha debilitado nuestra espiritualidad. Yo recuerdo, voy a contar algo importante. Venga. Hace como 4 años, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Gutiérrez, convocó a una cumbre de espiritualidad a nivel mundial. Es increíble porque pues todos sabemos que él tiene una posición marxista, no es muy confesional para ser exactos, como agnóstico, y de repente convoca a una cumbre mundial, pero sucede que no convoca a los jefes, a los líderes de las religiones y de las iglesias, sino a 30 personas que en todo el mundo estábamos trabajando por los más pobres, por los más vulnerables, en una pastoral extrema. Y yo fui una de esas 30 personas que nos llama, que nos invita. Yo no fui representante ni de México, ni tampoco de la Iglesia Católica, sino simplemente como director del albergue Hermanos en el Camino. Y allí estuvimos, fue en Ginebra, Suiza, estuvimos 2 días, me impresionó tanto que dijo, hay una crisis mundial de valores, ocasionado precisamente por ese materialismo, porque se ha sustituido, no lo dijo él así, pero lo vimos, se ha sustituido a Dios por el dinero, y entonces esto ha traído un déficit en humanización de las personas. El mundo se ha deshumanizado por esto mismo, se ha violentado también y se ha corrompido. Cuando hablamos de corrupción, son ganancias ilícitas o a costa de lo que sea a través del ser humano. Y entonces él hizo esa cumbre para rescatar los valores de 30 personas de diferentes iglesias, religiones y no iglesias y no religiones, y las juntó con la promesa de que habría una cumbre para después juntar todo eso, sistematizarlo y devolverlo al mundo, con la esperanza de que eso pudiera hacer. Porque las instituciones, las iglesias se han debilitado también y ya no están respondiendo a esa necesidad de nutrir espiritualmente a sus feligresías. Entonces, así las cosas en México, el capital financiero corrompió a los políticos corrompieron al pueblo y ya todos estamos corrompidos. Pero aún hay esperanza, padre. Hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Mientras creamos que hay un Jesús, un Dios vivo, hay esperanza. Ese Jesús no oficial, no el de la franquicia, sino el Dios vivo, el Jesús vivo, tiene mucho que darnos todavía y tiene que ofrecernos. Yo insisto en el libro del Reino de Dios, creo que la gente lo va a poder entender y es una contribución, si quieren, muy modesta, pero a la espiritualidad del mundo hoy. Padre, me sorprende y me impresiona, y lo digo sinceramente, que me diga el Jesús de la franquicia, y usted hable de, sí, no de ese Jesús de la franquicia. Uh-huh. Ciertamente las religiones, pues algunos, se puede decir, lucran con la religión, lucran con Dios, y usted siendo parte de la Iglesia Católica, ¿cómo ir, pues digamos, ser contestatario? ¿Cómo se puede ir contestatario? Pues enfrentándose pues a una maquinaria, ¿no? Yo creo que yo amo la iglesia, estoy dentro de ella, soy sacerdote, pero también leo mucho la historia de la iglesia, leo los documentos, estoy en contacto con la palabra de Dios, escucho todos los días al Jesús directo que está allí en los evangelios, y entonces yo veo que hay una gran diferencia entre lo que es Él y la versión oficial.
entre lo que Él quiso y quiere para la iglesia y la iglesia que tenemos hoy. Una iglesia que se ha desviado desde hace 1400 años hacia el poder y el dinero. Pero además, eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que se ha debilitado muchísimo la misión y también la educación del pueblo de Dios en la misión. Y así podemos tener, yo le voy a poner un ejemplo, pastores, sacerdotes y laicos en todos lados, sobre todo obispos, sacerdotes. Estamos en todos los espacios de la vida humana. En el ejército hay un capellán, ¿sí? En los seminaristas hay formadores. En los centros universitarios hay una parroquia universitaria y así. En los hospitales, en todos lados cubrimos esas necesidades. En algunos lados se están llevando bien, pero en otros no. Nos preguntamos, a ver, por ejemplo, los capellanes castrenses, que están tanto en La Serena como en la CEMAR, ¿qué están haciendo para formar a la gente? Porque la mayoría son católicos, ¿eh? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo no se ve esos valores que debían estar infundiendo, educándolos en la fe? Entonces, estamos como de vacaciones, estamos sembrando otras cosas. Hoy es día de sumo Jesucristo, sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Y como que nos hemos quedado con esta imagen de Cristo cultual, de Cristo celebrador. Y entonces estamos metidos en el culto, en la celebración de los sacramentos, y hemos descuidado lo más importante, que es la educación en la fe, la evangelización, la siembra del reino de Dios, la siembra de valores. Si eso hubiéramos hecho, nuestro México no estaría como está. Pues es impresionante e interesante lo que nos comenta, padre. Déjeme regresar a tantito porque se me pasó y ahorita retomar este tema que me parece fundamental. Ahorita con el tema de los migrantes, se sabe que en Estados Unidos hay elecciones. Y sin duda hay un candidato en particular que está poniendo el dedo sobre ellos, amenazando de ser un muro, en fin. ¿Cree que hay un temor, hay sea una amenaza Donald Trump a los migrantes de ganar la presidencia de Estados Unidos? Ojalá la ganara. ¿Ojalá? Ojalá. Sí, ojalá la ganara. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué? Para que de una vez revienten todas las contradicciones y revienten todas las simulaciones. Hay mucha simulación. Los demócratas están aparentando que son muy migrantes. Y resulta que Obama es el presidente que en la historia de Estados Unidos y quizá del mundo es el que ha deportado más migrantes de toda la historia. Y es demócrata. Entonces sale uno entre el otro. Él no ha podido hacer la reforma migratoria, tampoco los republicanos. Qué bueno que ese señor sea franco y diga la verdad, que es misógino. Qué bueno que diga que es antiinmigrante, qué bueno que diga que es antitodo, para que de una vez truene el cohete. Y entonces los migrantes que están allá despierten, se unan y se organicen para bien de Estados Unidos. Ellos tienen valores como de la familia, de Dios, sentido comunitario, el trabajo, el valor de la persona humana. Yo pienso que están listos para ir refundando un nuevo Estados Unidos. Yo creo que tiene que ser eso. Entonces, ¿usted considera que la llegada de Donald Trump podría ser un detonante para hacer precisamente ese cambio? Sin duda, pero negativo por él. Pero sí. Qué bueno, porque los va a unir a todos en su contra. Pues es interesante y ya veremos, seguiremos de cerca ese tema. Pero déjame regresar porque me parece interesante y creo que a nuestra audiencia le puede interesar más esto que nos comenta en torno a la iglesia, a Jesucristo. Ya decía que pues no nada más en la iglesia católica hay una desconfianza en los políticos, partidos, empresas, etc. Usted, siendo parte de la iglesia católica, es de los pocos que se ha ganado la confianza, no de su comunidad, sino yo diría del país o más allá del país. ¿Cómo ha sido posible esto que usted se gane esa confianza y pudiera ser uno de los pues, ¿no? que no tengan esa historia negra o todo eso malo en... Yo soy pecador también, ¿verdad? Lo reconozco, soy pecador, porque todos somos pecadores. Pero es muy sencillo lo que voy a decir, y me he preguntado muchas veces por qué hago clic con mucha gente. Otra obviamente no. Hago clic porque mi fuente es Jesús. Mucha gente acepta a Jesús, pero no acepta a la iglesia. Malamente porque debería de aceptar a la iglesia porque es de Jesús. Pero
Quizá falta madurez para aceptar que la iglesia, aunque no sea lo que Cristo quiere en este momento, pero hay que amarla y hay que ayudarla para que vaya siendo lo que es. Entonces, yo me he dado cuenta cómo es Jesús quien hace clic con mucha gente. Esa gente que llamamos agnóstica simpatiza con él y con sus causas. Esa gente que se dice atea, pues sí es atea, pero de un Dios oficial, un Dios que juzga, un Dios que está en contra de la gente y que sirve para hacer explotada a esa misma gente. La gente está a favor del ser humano, admira a Jesús, sabe que es un joven solidario, maravilloso, yo digo impecable, y ellos lo saben. Entonces, el hecho de que yo refleje esto es que yo estoy tratando de reflejar lo que he aprendido de él. Y por eso me he salido de los rieles, porque Jesús no era de riel, me he salido de las convenciones, Jesús no era convencional, me he salido de todas las trancas que a veces nos han puesto, porque Jesús era una persona que amaba la libertad. Por eso creo que hacemos clic. De las satisfacciones más grandes que yo tengo es la aceptación, sobre todo de los jóvenes, pero también de las mujeres. Para mí es una bendición de Dios encontrármelas en todos lados y que me bendigan, que hagan oración por mí. Ahorita acabo de recibir precisamente una llamada de una candidata a diputada de un partido. Y entonces ella me decía que estaba orando por mí, que estaban orando por mí y por México. Yo digo, es gente que tiene cariño por el ser humano y ellos piensan que yo estoy haciendo algo y entonces simpatizan conmigo. Padre, usted, bueno, sé que usted no sigue el ejemplo de Jesucristo, de ese Jesucristo. Trata de seguirlo. Sí. Ciertamente somos seres humanos, claro, cometemos errores, eso no podemos ponerlo a discusión. Pero, ¿usted qué cree que piense ese Jesucristo que nos dice de México? ¿Qué cree que piense de los mexicanos? ¿De cómo estamos? Jesucristo, yo creo que si Él viniera, ciertamente no es como mucha gente piensa, agarraría un chicote y correría mucha gente. No, Él es misericordioso, llegaría, volvería a recordarnos lo que Él nos sembró las semillas del reino. Yo creo que acogería con mucho cariño a los pastores, sí los cuestionaría y sí les diría, acuérdense, esto es lo esencial, lo que yo les pedí, la primacía, la prioridad es el reino de Dios y su justicia. Échenle ganas porque no lo están haciendo, ¿sí? Yo le voy a decir algo, José Luis, Sí. y es no un reto, porque yo no tengo que retar a nadie, pero sí un desafío, decir a la jerarquía católica, si ustedes en general son obispos buenos, casi todos, ¿no? Pero si ustedes se sienten tan seguros, tan tranquilos de lo que están haciendo, hagan una encuesta entre sus mismos feligreses y pregúntenle quiénes de ellos saben qué es el reino de Dios y se van a llevar una sorpresa. Esa ignorancia acerca del reino de Dios, que es la prioridad para Jesús, es la mejor calificación de lo que estamos haciendo. Jesús no nos mandó a hacer un cultualismo, peor, no nos mandó para hacer una simonía y hacer negocio de las cosas de Dios, sino nos mandó para enseñar, para evangelizar, para sembrar los valores del reino y sembrar el reino y de esa manera construir su espacio aquí en la tierra. Sin duda, en este sentido, pues si algo está mal abajo es porque viene de arriba. ¿Cree que aquí en este caso que el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, esté haciendo bien las cosas en la materia? Porque él ha tenido igual un discurso muy crítico. Cuando vino aquí a México fue crítico y dijo, a ver, los problemas arreglos como hombre, ¿no? Pero vaya, ha sido crítico. ¿Usted cree que sí va bien en la materia? En lo que usted nos comenta de tratar de... Pienso que sí. Yo diría que desde el mismo Benedicto XVI ha sido quizá el Papa más preparado de toda la historia. Se daba cuenta de las cosas, pero él mismo también era como rehén de una estructura que lo sobrepasó y que en un momento dado dijo hasta aquí, renuncia y empieza a hacer una crítica muy puntual desde los puntos más corruptos de la Iglesia Católica, como era, y no sé si sigue siendo, la curia romana. Francisco viene y entonces se encuentra ya una puerta abierta, él sigue, pero no es posible, José Luis,
corregir en unos cuantos años 1400 años de desviación, ¿sí? No es posible hacer eso desde Gregorio VII, pasando obviamente por el papa más poderoso de la historia, que es Inocencio III en el siglo XIII. Entonces, el papa va a hacer lo que pueda, va a hacer todo su mejor esfuerzo por volver a enrumbar a la iglesia hacia lo que debe ser, hacia una iglesia pobre, misionera, evangelizadora, servicial, pueblo de Dios, no monarquía, una pirámide que él tendrá que ir destruyendo poco a poco ese pedigrí que está en todos lados del Vaticano. Padre, durante toda la entrevista, pues usted ha sido crítico tanto del gobierno como de la Iglesia Católica. Ciertamente usted ayer fue noticia por las amenazas que ha recibido, que no es la primera, que ha recibido varias amenazas, la cual es lamentable, pero usted siempre ha dicho en las entrevistas que usted ha dado, usted ha dicho, yo no tengo miedo. Ciertamente muchos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas viven con miedo, y los mexicanos mismos viven o vivimos con miedo. ¿Cómo se puede vivir sin miedo, padre? ¿Cómo puede ir a una lucha social sin miedo? Yo le voy a decir algo, yo soy un ser humano, ya tengo 71 años, 42 de sacerdote. Es muy joven. Lo sé. No, pues o sea, se ve muy joven, padre. ¿Saben qué? De todos modos, mi vida es muy tranquila, de verdad. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo no creo en la muerte, yo creo en un cambio de vida. Esta vida es hermosa, pero al decimos que morimos, pues acabamos un modo de existencia, un modo de vida, y empezamos otro. Pero además no es valor, yo ya lo descubrí, no es valor civil, no es una educación que yo diga, soy hombre muy valiente, no. ¿Saben cómo se llama? Es el don de fortaleza del Espíritu Santo. Todas y todos los seres humanos tenemos esos dones, pero los utilizamos o no los utilizamos. Tenemos la gracia de Dios, la podemos aprovechar o no. ¿Qué pasa con uno? Yo ya descubrí cómo opera el don de fortaleza del Espíritu Santo, que es el valor. Bueno, opera de esta manera. Cuando uno tiene que dar testimonio de esa vida de Jesús, de esa defensa por la vida, por la justicia, por los derechos humanos, uno siente esa fuerza. Esa fuerza, ese valor, no lo puede sentir uno en un juego extremo. Ahí se acaba todo. Ahí se nos caen los chones. No, esto solamente opera cuando uno tiene que dar testimonio ante unas estructuras, ante un sistema, ante una cultura que no es de respeto ni a Dios ni a los seres humanos. Entonces no tengo miedo, yo estoy tranquilo. Esas amenazas que recibí ciertamente fue impresionante cuando alguien cercano al gobierno se acerca y te dice, frena esa lengua, así tal cual, frena esa lengua. Y no me dio chance ni siquiera de decir por qué me lo dices o algo, ¿no? Eso y se fue. Alguien cercano al gobierno se lo dijo. Cercano al gobierno. Pero después, ese mismo día, vienen todas las demás amenazas en otros medios. Los bots, ¿no? Sí, exactamente. Vienen exactamente esas. Entonces yo digo, pues si están pensando eso, serán libres de pensarlo. Yo no voy a dejar de hablar, porque eso hablo desde la conciencia. No quiero ofender a nadie, no soy nadie para juzgar a otras personas, pero no puedo callarme lo que en conciencia debo decir, porque hay otras personas que son víctimas de tanta violencia, tantas injusticias, si uno no dice las cosas. Padre, ciertamente es esperanzador lo que comenta, pero nunca le ha pasado en realidad por la mente, hasta aquí llego, me rindo. Claro que sí. ¿Se ha pasado? Claro que sí, varias veces. Por ejemplo, primero fue impresionante cuando un día un presidente municipal del PRI, allí en Ixtepec, pues me manda a golpear y me manda a meter a la cárcel. Pues verme atrás de los barrotes y con los pobres migrantes ahí. Digo, ahorita estoy tranquilo, pero era impresionante porque yo no había estado ahí. Después, 2 veces lo hacen, también autoridades priistas lo hacen. Pero cuando otro presidente municipal, también priista, lleva gente para quemar el albergue, quemarme a mí, todo eso, también impresiona. Y luego me metieron 7 horas en el cabildo de ese municipio de Ixtepec, 7 horas. Era una tortura, de verdad, todos en contra mía. Y yo sabía, yo tengo la conciencia muy clara, sé que Dios está conmigo y a morir. Querían que yo firmara
que iba a quitar el albergue, si no, no salía yo de ahí, y amenazaban con quemarme y quemar el albergue. Dije, pues hagan lo que quieran, pero no voy a firmar nada y no voy a cerrar nada. No se rindió. No me rendí. Otra vez que fue para mí muy duro fue cuando los Zetas, en ese tiempo estaban en su apogeo, estamos hablando 2010, 2010, estaban en su apogeo los Zetas. Ya habían tomado Ixtepec por medio de 25 maras, de policías corruptos locales que no faltan allá, y habían hecho una superbanda con 3 partes, y los Zetas entraron. Entonces, cuando denunciamos más de 50 personas secuestradas, ¿verdad? Aquel 16 de diciembre de 2010, entraron al albergue. Le pusieron un ultimátum a los testigos, eran 21 testigos que, de todos los que había, 21 que se quedaron, y le pusieron un ultimátum. Llegaron al albergue, se refugiaron, y en ese momento no teníamos ninguna protección. No había como esta hora, ni siquiera una cerca perimetral. Y entra uno de ellos a darles un ultimátum y a decir que salieran. En ese momento, ese mismo día, recuerdo muy bien que autoridades federales y estatales, yo no conocía al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, dicen, pues si el padre Solalinde no pone una denuncia contra los responsables, entiéndase los Zetas, no podemos actuar. Pues ahí estoy llamando y puse 2 demandas en el fuero común, 2 demandas en el fuero federal. Fue el Aceido, entonces era la Ciedo, fue a hacer esa denuncia, y yo dije, ya, eso fue el 21-22, el 23 yo sentí una premuerte. Dije, no voy a pasar de aquí con esas 4 demandas que le puse a los Zetas. Y yo dije, sentí una cosa muy especial, como una plancha en el pecho, y dije, ya no voy a vivir. Le pedí la bendición al obispo y le di, pero esa misma noche, el 23, me reuní con los migrantes y dije, miren, mañana es Nochebuena, no se vale que contaminen nuestra cena. Es la primera vez, José Luis, era la primera vez de veras en todos los años que había condiciones para celebrar la cena de Nochebuena. Nunca nos habían dejado, porque siempre eran agresiones de la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Judicial, no se diga, terrible allá. Entonces dijimos, vamos a olvidarnos de todo y vamos a celebrar la Nochebuena. A pesar de todo lo que A pesar de todo, si pasado mañana amanecemos muertos, lo bailado ya nadie nos lo va a quitar. Vamos a alegrarnos, vamos a celebrar la Nochebuena. Y pasó eso, luego llegaron ya los guardias, las medidas cautelares, ya nos empezaron a cuidar, y los Zetas empezaron a debilitarse y a bajar. Si no, no lo estuviera contando. Padre, pues, lo que nos ha contado como anécdotas y que ha vivido para contarlo aquí en este espacio, pues sin duda habla de que usted, como decíamos al principio, ha salido del sermón a la práctica. ¿Usted se consideraría parte de esta corriente de la teología de la liberación? Porque es parte, eso es lo que nos está comentando, pero si lo quisiera preguntar. Sí, yo formé parte de ella porque además yo la estudié como estudiante en los años 70, yo la estudié en la teología, tuve el gusto, tuve la suerte, la oportunidad de conocer a varios teólogos de la liberación y personas profetas. Conviví con esa generación de obispos, de pastores proféticos, ¿verdad? En México y en algunas partes de América Latina, los conocí y fue para mí una alegría muy grande. Conocí a Arnulfo Romero, Óscar Arnulfo Romero, ahí precisamente en El Salvador, San Salvador. Conocí a todos los obispos de Sergio Méndez Arceo, para acá, Samuel Ruiz, en fin, todos ellos, ¿no? Tan ricos, Pepe Yaguno de la Tarahumara, jesuitas, y yo digo, Sergio Beso, que fue tan discreto en Jalapa, pero fue un gran profeta, una persona clave en Jalapa, en México a nivel nacional. Arturo Ronas Reyes, en fin, muchos obispos proféticos. Pero después yo descubrí algo. Me fui a Oaxaca a vivir allá, en la zona más pobre, la más pobre de las del país, y empecé a notar varias cosas, y decían, los de la teología de la liberación decían, los de la línea, ¿sí? La línea pastoral era única, como excluyendo a los demás, y decían, somos una línea, una pastoral, una opción preferencial por los pobres, no exclusiva, no excluyente, pero sí era excluyente.
y veía cómo excluían a los pinches ricos, decían ellos, los excluían, y cómo no eran. Y entonces yo mismo descubrí eso cuando al venir del centro del país, llego al sur y me empiezan a hacer el feo mis mismos hermanos sacerdotes, ¿no? Y no todos, pero algunos me decían, no, es que tú vienes del centro, tú eres burgués, tú quién sabe qué, espérate. Y eran de la teología de la liberación, y digo, oye, tú estás solucionando a los pobres, yo también he venido porque quiero optar por ella, pero no me juzgues de que no puedo, no tengo derecho a estar en ella. Y entonces empecé yo una reflexión que duró varios años, y una pequeña rama, cada quien aporta lo que puede, de una pequeña evolución de la teología de la liberación, la teología basileal o basileal, que es la teología del reino de Dios. Yo no soy teólogo, pero estoy a punto de sacar un libro para mí muy importante sobre esta reflexión precisamente que hago, y para mí que es como un avance de la teología de la liberación, pero centrada en el seguimiento a Jesús como ella, centrada en la prosecución de su reino, que es su causa, y en la respuesta de los signos de los tiempos hoy y aquí. Padre, ciertamente usted ha dicho que sí, y es cierto, o sea, uno ve que es la teología de la liberación, y sí, practica lo que es, lo lleva a la práctica. En el México que vivimos, ¿usted cree que tenga fuerza esta teología o está en crisis, está debilitada? ¿Cómo está ahorita la teología aquí en México? Yo creo que sí, varios sacerdotes, varias gentes de iglesia participan de ella, aunque no lo sepan y aunque no lo digan, pero ya permeó la teología de la liberación, aunque todavía en el alto clero, ¿verdad?, hay un rechazo, y yo diría en el más alto clero también, porque en la estructura de la iglesia, en esa deformación de la que yo hablo de hace 1400 años, tenemos una estructura monárquica, ¿verdad?, piramidal, en donde la punta sigue siendo Dios, que justifica esa estructura, después el Papa, luego los cardenales, luego los arzobispos, luego los obispos, luego los sacerdotes, luego los religiosos y religiosas, abajo la laicada, ¿verdad? Y muy abajo, que ni siquiera se ve, las mujeres. Entonces, en esa estructura no han entrado la mayor parte de los jóvenes, sigue siendo una estructura de viejos, un gobierno de viejos, gerontócrata y homosexual. Porque, sí, homosexual en el sentido de que son puros hombres, ¿verdad? Bueno, también hay casos, ¿eh? Hay casos, ¿no? No, pero es homosexual porque no entran las mujeres. Y yo digo, esta es una aberración, es algo anticristiano que contradice la enseñanza, la práctica de Jesús, los derechos humanos también, y que en este tiempo, yo digo, yo desafío, ¿verdad?, a cualquier obispo, cualquier jerarquía, que se ponga delante de las mujeres o que dé unas declaraciones. Los reto que den unas declaraciones en este tiempo y que digan que las mujeres no son bienvenidas a la iglesia en todos los servicios que hay, los cargos o puestos o como quieran llamarle, porque son inferiores, porque no son dignas de este sacramento, y los hombres sí. Quiero retarlos a ver que se pongan enfrente de un grupo hoy, a ver cómo se los va a comer la gente y cómo va a ser un trending topic, ¿verdad? Nomás quiero imaginármelo. Un hashtag, ¿no? No se la van a acabar. Oiga, padre, ¿cuál sería el reto que enfrenta? Bueno, ya nos ha dicho en esta parte, ¿no? Pues que ahora ya tienen que ser incluyentes la Iglesia Católica, y ahora con todo lo que está pasando, los matrimonios igualitarios que bueno, propuso hace unos días el presidente de la República, en fin, que está dando avances en la materia, pues sin duda la Iglesia, yo supongo que tendrá que hacer algo, ¿no? No se puede quedar atrás en ello, pero ¿cuál cree que sea el reto ahorita de la Iglesia Católica que enfrente, que tenga que superar? Y también en ese sentido, también los que son parte de esta corriente de la teología de la liberación, ¿cuál cree que sea el reto ahorita? Bueno, te voy a contestar, pero antes de eso déjame decirte que Peña Nieto no está proponiendo eso porque haya salido de él. Yo dudo que tenga esa capacidad, yo también, la verdad. Pero yo pienso que lo hace porque estamos en tiempo electoral, porque él va a hacer todo para ganarse a la gente. Quiere ganarse, son cuestiones electorales, no de convicción. Ahora sí te digo, ¿cuál es el principal desafío de la Iglesia Católica? Educar. Jesucristo la mandó a enseñar, Jesucristo la mandó a educar, a sembrar valores, a incidir en la espiritualidad del mundo, en eso, y a buscar, insisto, su reino. La Iglesia, en todos los años de la Iglesia,
todos los concilios ecuménicos que ha habido, desde el año 49 hasta la fecha en Vaticano II, que es el último, nunca ha tenido un concilio dedicado al reino de Dios, nunca. La asamblea o la iglesia, la asamblea de iglesia más cercana es la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 2007, que efectivamente habla como ningún otro documento que yo recuerde sobre el reino de Dios. Ahí está el capítulo 4, el capítulo 8. Entonces el reto de la iglesia es dejar de estar haciendo menos a la tiendita, ¿verdad? De vender tantos sacramentos y servicios porque pagan por todo, hasta por bendiciones, y dedicarse a evangelizar, educar en la fe. Y obviamente no se educa hoy con rollos y con pizarrones. Tiene que educarse uno con la convicción y con la vida misma. Si uno no es congruente y si uno no dice con su vida lo que cree, los jóvenes y la gente no van a creer ni van a hacer caso. Padre, me quedo con todo lo que ha dicho en esa entrevista, ciertamente muy interesante, pero esta parte sí la rescato, y me gustaría preguntarle, recientemente el tiempo aquí vuela en las entrevistas, y créanme que aprecio mucho que nos haya concedido, hemos aprendido mucho, pero en su visión, con lo que vive el país y viendo hacia futuro, pues ¿qué le espera a México? Bueno, México es un país que tiene muchas cosas buenas sembradas, tiene valores sembrados ancestrales, desde las culturas precolombinas, una riqueza humana y espiritual muy grande. Tenemos también muchas enseñanzas de aprendizajes que nos ha dejado el dolor de la colonia del México independiente, de tantas luchas del siglo pasado, de la guerra cristera, pero también el dolor de este envilecimiento de la clase política, de esta intromisión de los poderes fácticos, sobre todo capitalistas, y que se nos esté yendo de las manos el país, que pronto ya ni siquiera va a ser una colonia. Antes las colonias eran conservadas como entidad, ¿verdad? Eran conservadas, hoy no, hoy quieren territorios explotables, gente no existe. Tenemos mucho que hacer. ¿Cuál es mi esperanza? En primer lugar, que nos pongamos las pilas, que perdamos el miedo. Este gobierno que está ahorita es un gobierno corrupto, decadente y cínico, hay que decirlo, y por lo tanto no va a durar mucho, él va a caer, pero va a caer a la buena. Yo no apuesto por la violencia, yo no creo en las revoluciones, eso ya pasaron. O partimos de la conciencia, de la convicción de la gente, o no vamos a hacer nada. Si este pueblo está preparado para tener gobernantes de veras que sean dignos de servir al pueblo, los vamos a tener. Pero si este pueblo todavía sigue inconsciente, sigue vendiendo su voto, todavía los pastores no hacen un esfuerzo por decirle a la gente que es pecado vender el voto, a los políticos que es pecado comprar el voto, que es inmoral y que es una traición a la patria y al espíritu democrático, también yo pienso que entonces seguiremos padeciendo más de lo mismo. Pero si hay gente que de veras se dice harta y que esté lista para empezar una nueva era de servicio político, entonces en este año 2016 tendrá que dar señales de vida, o sobre todo en 2018. A mí me gustaría que los jóvenes, que las mujeres se pusieran las pilas y dijeran hasta aquí, y entonces en los votos ya impidieran que partidos corruptos que han ido entregando a México, que partidos que no han sido más que traidores a la Constitución y traidores a la patria, ya no pasaran de ahí y hubiera otras opciones frescas, unas opciones nuevas. Me llama mucho la atención cómo en diferentes entidades, pero Veracruz es un caso de eso, ¿verdad? Están metiendo los mismos políticos, viejos, corruptos, reciclados, mañosos, y luego se dan baños de pureza, se enojan cuando le sacan la cola que tienen, ¿verdad? Se dan baños de pureza. Y yo digo, ¿qué los partidos de verdad no tendrán cabecita? ¿No tendrán sesos para darse cuenta de que la gente ya está harta de esa partidocracia corrupta? ¿Por qué ponen a la misma gente? ¿Por qué los reciclan? ¿Por qué van brincando de un partido a otro? Porque la gente lo que quiere es el poder y no el dinero. Pero no tienen la culpa tanto ellos, sino la responsabilidad también es de nosotros como sociedad civil.
Padre, usted ha dicho que bueno, usted le diría a los jóvenes y a las mujeres que se pongan las pilas, ¿no? Sí. Que no vendan el voto. Ciertamente en este canal de YouTube nos ven muchos jóvenes, afortunadamente, y también mujeres y mucha gente nos ve. Pero usted qué le diría precisamente a este sector de los jóvenes en torno, pues muchos de ellos estamos, y digo estamos porque también me incluyo, pues desilusionados de la clase política del país, de cómo viven, de esta inmoralidad que hay, de esta crisis de valores que vivimos. ¿Usted qué le diría a los jóvenes para que bueno, pues tuvieran un poco de esperanza y que también, como usted lo ha hecho y muchas personas lo han hecho, pues salgan del sermón, de la crítica a la práctica? Bueno, yo les diría que hicieran un análisis, que vieran un poquito la historia en las últimas décadas, lo que ha pasado, que ciertamente descartaran aquellos partidos que han traicionado a México, que se han unido para darle en la torre, que vieran quien esté menos mal, que optaran por candidaturas a lo mejor independientes, pero que sí, que tratáramos de ver opciones diferentes, ¿sí? Yo sé que los progresos no se dan en una línea, pero dentro de lo que cabe, sí se puede saber lo que es más malo, descartarlo, y optar por lo que sea realmente una oposición y por lo que realmente sea antisistémico. Porque yo creo que el sistema liberal capitalista tiene cosas buenas, pero hay que ver cuáles sí, cuáles no, y construir un nuevo sistema humano, más equitativo, menos acumulante y más igualitario. Padre, aparte de esto, ¿qué tendremos que hacer los jóvenes y la sociedad en general para cambiar a México? Bueno, yo les quiero decir una cosa, la neta. A ver, la neta. La neta. Que nosotras y nosotros, en medio de este maremaño, de esta revoltura, esta marejada tremenda que hay, tsunami, de todo, donde todo está en crisis, está revolviéndose, no tenemos un referente claro, vamos a caer en más de lo mismo. Para mí, el referente claro es este joven Jesús de Nazaret, y no solo él, sino con su reino. Si nosotros separamos a Jesús de todas sus obras, no se entiende, pero la obra principal es el reino de Dios. Tenemos que conocerlo, ahí está en los evangelios. Todo lo que Él va haciendo es un esbozo, es un dibujo de ese reino. Básicamente lo que Él hace es reconstruir las relaciones, mejorarlas y sobre todo enriquecerlas con los valores del evangelio. Y así hablamos de relaciones justas, hablamos de relaciones igualitarias, hablamos de relaciones incluyentes, hablamos de relaciones respetuosas de la naturaleza y de todas las personas. Padre, usted ha hablado sobre este tema electoral y político que van de la mano. ¿Usted ve en algún aspirante, ya que todavía no es las elecciones, pero usted vería en algún aspirante a la presidencia a alguien que en verdad diera un cambio, alguien que en verdad transformara a México para bien, o no lo ve? Partiendo de que todos somos pecadores y que no hay la vida en blanco y negro, para mí no hay buenos y malos, sino hay personas entreveradas y con muchos matices, yo diría, habrá sin duda candidatos independientes que a lo mejor no hemos conocido. No sé, por ejemplo, hablaban de Denise Dresser, yo no sé si sea cierto, pero es una politóloga honesta, obviamente sería muy importante. Hay otros candidatos, no para la presidencia, a lo mejor todavía, pero muy buenos que están surgiendo, como Pedro Kumamoto en Jalisco, en Zapopan hay otro, en Morelia hay otro. Yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que yo diga, pero alguien que ha demostrado al menos ser valiente y ser crítico es López Obrador. Y conste que yo no voy por Morena, yo no le voy a Morena porque no voy a ningún partido, pero tenemos que reconocer que Morena es un movimiento popular que no se ha estrenado todavía, apenas está haciendo su aparición. No podemos etiquetar a Morena con los mismos reproches que le podíamos hacer a los que han hecho un pacto por México, que es más bien un pacto contra México. No podemos hacerlo, pero eso le toca a la ciudadanía. Yo no puedo decir por quién sí o por quién no. Yo creo que aunque a estas alturas la gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Pero usted sí votaría por López Obrador en el 18 o por Denise Dresser? Yo voy a votar por quien realmente esté mejor posicionado para en 2017, 2018 voy a votar por él. Si es López Obrador, por López Obrador. Si es Denise Dresser, si es, no sé, cualquier candidato que de veras
responda a eso y que sí garantice el cambio, voy con él. Y no solo eso, sino también le voy a ofrecer mi colaboración. Con esto quiero decir, yo no me voy a meter en política, soy sacerdote, no quiero aceptar puestos públicos, pero quien sea le voy a ofrecer ser un contralor social o un asesor ético. Para eso yo sí me prestaría un asesor ético. Quién sabe si me lo aguanten, pero si lo aguantan, ahí estaré en nombre del pueblo, de la gente, siendo asesor ético de un candidato. Eso no se lo, por ejemplo, eso no se lo propuso a Peña Nieto, ser asesor. No hizo caso. Yo le propuse en Lima que nos reuniéramos. Me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. También estuve proponiendo por medio de Paloma Guillén una reunión con él, con Miguel Ángel Osorio Chong, con el entonces Jesús Murillo Caram. Íbamos a reunirnos varios secretarios de Estado, porque yo quería hablarles sobre una manera diferente de conducir el país. Yo no soy politólogo, pero soy pastor. Yo les iba a decir que cambiaran la dinámica de abajo hacia arriba, que escucharan a los jóvenes, que escucharan a las mujeres y además que escucharan a Dios. Pero ya es una estructura viciada, mañosa y no quisieron. Teníamos la fecha, el 27 de septiembre de 2013, teníamos esa cita. Después vino el huracán Emanuel y el Ingrid y ya no pudo hacerse eso. Después ya nunca pusieron fecha, pero yo lo he propuesto al mismo Humberto Castillejos. Roque Villanueva, Humberto Roque Villanueva. Al de Gobernación. Yo mismo se lo propuse. No hace mucho el subsecretario, sí, se lo propuse. No han dado respuesta a ninguno de ellos, pero yo sí he hecho la lucha. Al partido, al PAN, se lo he propuesto y tampoco ha aceptado. Al PRD en su momento se lo propuse, tampoco. A personas del PRI también se los propuse y no han hecho caso. ¿A Morena se lo propuso? A Morena no se lo he propuesto, a Morena no, pero estoy dispuesto a hacerlo a ver si ella sí acepta. A ver si uno acepta. Oiga, Sí. padre, en ese mismo tenor, ¿ven algún candidato a gobernador de Oaxaca, alguien que, sé usted ha dicho que todos tenemos errores y matices, pero vería usted en alguien que pudiera, aunque no me diga el nombre porque sé que estamos en época electoral, pero sí, ven alguien que pudiera representar un cambio y sobre todo en el tema de los migrantes, alguien que pueda trabajar en pro de ellos? Pues desgraciadamente ninguno de ellos es un líder, de veras que la gente reconozca, decirla así, de líder natural, que digan, me preocupa mucho que haya candidatos impuestos, me preocupa mucho que alguno sea un candidato que se haya formado fuera, que no corresponda a la experiencia de los pobres, que no entienda lo que es el hambre, que no entienda lo que es la situación de Oaxaca y que esté incapacitado, yo digo así, incapacitado, para poder responder a ese rezago de justicia, de pan, de tantas cosas que tiene Oaxaca. Yo no creo que para estos candidatos que están ahora, no creo que sea el tiempo para avanzar a Oaxaca, al contrario. Oaxaca sigue empobreciéndose, sigue avanzando más en ese rezago social, en ese rezago de justicia que no ve la suya. Sigue siendo un estado muy atrasado y las personas que están ahorita, las que yo veo, yo creo que la mayor parte, no sienten a su pueblo y no creo que vayan ahí por servir, sino por el poder y por el dinero. Padre, es interesante esto que comenta. Yo le agradezco enormemente que esto aquí también opinamos. Me gustaría ya despedirnos preguntándole, pues, ¿qué sigue para usted? ¿Qué sigue para el padre Alejandro Salente por hacer? Yo luchar por el reino de Dios. Ahorita lo que estoy haciendo es empezar unos talleres. Dicen que no hay que maldecir las tinieblas, hay que encender un cerillo. Bueno, yo estoy encendiendo un cerillito, estoy haciendo unos talleres del movimiento de familia del reino de Dios. Ya tuve uno el viernes pasado en Toluca, el domingo tuve otro aquí en el Distrito Federal, tuve otro más en el Distrito Federal con las católicas por el derecho a decidir, y están propuestos otros más en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, en Puebla, en otros lugares que me están invitando. Padre, como decíamos en la entrevista, pues
usted dijo que alguien le dijo por ahí del gobierno que pues frenara la lengua, y vimos ayer lo que pasó, fue noticia, de lo cual lamentamos, pero le vuelvo a preguntar, aunque ya lo dijo, ¿seguirá con la lengua suelta? Sí, por supuesto. Yo creo que Jesús nos habla nos llama para hablar. Yo soy un cristiano consagrado en mi bautismo y les recuerdo a todos los cristianos y cristianas bautizados que tenemos una triple misión de ser profetas, sacerdotes y reyes. El profetismo es hablar desde la conciencia de uno en favor de la justicia, en favor de lo que uno cree que vale la pena luchar. Padre, ¿es feliz? Muy feliz. Soy muy feliz, de verdad, soy un hombre muy feliz y también el hombre más rico de la tierra, porque tengo todo, no me falta nada, mi vida es muy sencilla, pero además tengo lo más valioso que un hombre puede tener, que es el cariño de la gente. Tengo el respeto de la gente, el cariño de los jóvenes, de las mujeres, y eso me llena mucho. Y tengo el amor de Dios, a Él sirvo, solo a Él sirvo, y para mí la obediencia mayor hacia Jesús es servirlo. Yo le he dicho muchas veces, servirte es una aventura y soy feliz en esta aventura. Padre, ¿cuál es su mayor sueño? No sé si ya lo he conseguido o está en proceso de conseguirlo. ¿Cuál es el sueño que tiene usted? Tengo un sueño que no creo que se llegue a realizar, pero al menos sí veré un avance. Insisto, mi sueño es el reino de Dios, es el sueño de Jesús, es la utopía de ese joven maravilloso que soñó con unas relaciones distintas a las que tenemos hoy, relaciones justas, igualitarias, humanas, amorosas, respetuosas, donde cada quien tenga un lugar, donde todas las personas sean reconocidas. Ese reino es como un banquete de bodas, donde todas y todos son bienvenidos, donde nadie sobra y estamos en paz. ¿Algo que decirle a nuestra audiencia? ¿También opinamos? ¿Qué le gustaría decirles? Sí, yo quiero decirles que no vamos a cambiar mientras no le metamos aquí y acá algo diferente. Esta práctica no se va a modificar si no alimentamos estas dos cosas. Tenemos que conocer los signos de los tiempos, conocer la realidad, analizar la realidad, pero también conocer a Jesús, conocer mejor a Jesús. Ahí están los evangelios, léanlos, no tienen que cargar toda la Biblia, unos libritos chiquititos así pequeñitos, lo van a leer. Y sí les recomiendo un gran libro, de muchos libros, pero está Jesús, hombre en conflicto, de Carlos Bravo, o también uno que ya está en internet, no les cuesta nada, lo pueden sacar en su teléfono, lo traen, es Jesús, una aproximación histórica, de José Antonio Pagola. Se los recomiendo, léanlo. Estoy seguro que si lo leen se van a enamorar más de Jesús y se van a apasionar más de su causa, que es el reino. Padre, yo le agradezco enormemente que nos haya recibido gracias, aquí en algún lugar de este mundo. En algún lugar, en la selva lacandona. Le agradezco enormemente, le deseamos suerte, éxito y que Dios lo bendiga, Padre. Muchas gracias y que bendiga a todos los que van a acompañarnos en este video. Pues muchas gracias a todos que nos ven aquí en También Opinamos. Gracias a Andrea Sánchez, que está como camarógrafo el día de hoy. Gracias a todas y a todos. Hasta la próxima.